Bienvenidos a Entre Capital y Emociones. ¿Cómo estás, estimadísimo Ricardo Escalante? Muy, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Vero, especial abrazo a ti desde la distancia geográfica, aquí reportando desde la península yucateca. Perfecto. Y yo desde la inmensa Ciudad de México. Que tiene su Inmensa y encanto, fresca Ciudad de México. que tiene su encanto. Sí, sí, sí. Quiero platicar contigo de un tema apasionante, pero al mismo tiempo puede llegar a ser muy frustrante. El miedo que nos da cuando puedes invertir. Uy, ese es un gran tema. Sí. Porque alguien podría pensar, bendita preocupación, porque si puedes invertir es que te sobra algo, ¿no? O que recibiste algo que no recibes todos los días. La edad te afecta. Entre más grandes nos da más miedo porque tiene que ser algo más seguro. El chavo que no tiene responsabilidades podría perderlo. Eso es un concepto que te pongo en la mesa, decir, eso es cierto, valdría la pena que ese miedo se quite. Ah, porque estoy chavo, entonces si pierdo todo, pues no importa, porque pues yo me rehago mañana. O el otro que dice, no, pues a lo mejor yo ya cobro una cierta pensión, pero sigo trabajando y entonces la pensión no la uso en nada y la tengo en el banco, en una cuenta maestra, y entonces, ¿por qué no que ese dinero trabaje, no? Pero no, pues porque me da miedo, porque qué tal si lo pierdo y qué tal si... Entonces la gente se imagina que con todas las inversiones significa por default que vas a estar comprando acciones y te tienes que hacer un experto, ¿no? Y... o contratar a alguien que te va a cobrar un dineral por manejar tu dinero. Razones para que ese miedo Se, se se- diluya. ¿Es lo mismo ahorrar que invertir? no. Y fíjate que empezaste con un concepto que me gusta mucho, que estás diciendo esto de, este, como que lo que me quede con eso puedo invertir. Y entonces ahí justo en el entrenamiento financiero que estoy dando, les digo a la gente, spoiler, no, nunca te va a sobrar. O sea, no tienes que invertir lo que te sobra, sino más bien asignar un porcentaje de tus ingresos justo para empezar a invertir, ¿no? Y hay como dos conceptos padres. El primero es que sí guardes para tu fondo de emergencias, que son de 3 a 6 meses de tus gastos fijos, estos gastos de la casa, la luz, el agua, el transporte, la comida, que son como los gastos que sí o sí los vas a tener que pagar. Entonces, si tú llegas a tener una liquidación o dejar de trabajar en algún lado, que tengas ese soporte, ¿no? Esa red de seguridad. Y luego lo otro es que de tus ingresos siempre asignes un porcentaje. Yo pensaría que, por ejemplo, para un fondo puedes ahorrar entre el 10 y el 20%. Hay una regla muy bonita que es el 50 de tus necesidades, de tus ingresos, 50 va para esas necesidades que hablamos, las básicas, 30 para tu divertimento, que está bonito, esas otras Sí. necesidades de ser feliz, de salir a comer, de salir al cine, de hacer cosas que te gustan, cumplir con tus hobbies. Y luego el otro veinte Oye, por ciento el cine antes era bueno, bonito y barato, ni Sí, pero ahora más. no. Entonces, no, exacto. Entonces, No, ese ni más. 30% exacto, se lo asignes, ¿no? Y hay inversiones que puedes empezar hasta con 1,500 pesos mensuales. Hay otras que te piden 2,000 pesos mensuales, que está muy padre porque un joven sí puede empezar con 1,500 pesos mensuales en un fondo de inversión, que para los jóvenes inclusive ponerlos en un fondo de inversión que se le llama el dinámico o el agresivo está padre porque van a tener una cantidad enorme de tiempo para que los fondos de inversión, los mercados se manejan casi como picos y valles, picos y valles, picos y valles. Entonces, cuando alguien tiene como cierta aversión al riesgo, dices, ah, qué horror que tengas valles, porque los valles son minusvalías, ¿no? Justamente. Pero al final hay una cosa que se llama como que es la media o el promedio, que si tú haces una línea, va creciendo. Y hay un dato muy bonito que me gusta mucho platicar, que es justamente el del Standard and Poor's 500, que son las empresas más bursátiles de Estados Unidos y que hay un estudio donde tú ves cómo se ha comportado el Standard Poor's desde 1920 y algo hasta 2020 y tantos. Y la verdad es que la curva siempre ha sido de crecimiento. O sea, pese a que ha habido picos y valles, además está padre esa curva porque, bueno, ese estudio
porque tú ves los picos, por ejemplo, cuando han pasado sucesos o los valles, ¿no? La guerra de Vietnam, el crash de no sé cuándo, y entonces tú vas viendo cómo se van comportando y hay una regla que también me gusta mucho, que justamente te indica que cuando vienen valles, generalmente el pico supera el pico anterior. Entonces, esto se los estoy contando porque es muy apasionante y porque lo que les quiero decir es que si ustedes invierten y además se dejan guiar por un profesional de este tema, van a ganar. Ah, eso sí es muy importante que sea con inversiones reguladas. Eso sí lo recomiendo ampliamente ¿Qué es porque, eso? ¿Qué es eso de porque regulada? justo en el entrenamiento financiero platico de que hay inversiones que son reguladas y otras que no son reguladas. Y hay otras que están súper orientadas al fraude, que es la verdad. ¿No? Es así. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, el trading no está regulado y es muy posible que si no lo sabes hacer, pierdas todo tu dinero. Pero hay otras que están, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como marcas muy grandotas como Scandia, como Allianz, como estas grandotas, que sí están reguladas y puedes llegar a tener minusvalías, pero al final de ellos lo que tratan de hacer por cómo está constituido el producto es que compres una especie de canasta donde compres, en lugar de que les compres a todas las empresas, acciones, las compras acá y es como un paquete donde el riesgo se hace más chiquito, ¿no? No significa que no lo tengas, significa que se hace un poco más compacto. Entonces, la verdad es que está padre porque los jóvenes pueden empezar con una cantidad chiquita y ya a nuestra edad decir, ya no quiero trabajar, ¿no? Sí, me retiro con 8 o 9 millones de pesos en la bolsa, pues está buenísimo. Y además otra cosa que está padre. A Perdón, ver. ya lo último es que son deducibles de impuestos. Pueden o no ser deducibles de impuestos. Entonces, eso también está padre. Para los muy jóvenes, a lo mejor no les dices que no sean deducibles de impuestos, pero ya cuando empiezan a ganar más, sí les dices, sí, tiene que ser deducible de impuestos. Entonces, hay como muchas maneras en que podemos ayudar para que la gente no tenga aversión al riesgo, para que el miedo al riesgo se haga chiquito respecto a las ganas de ganar. Gracias. Gracias. Como que se me empieza a quitar un poquito el miedo. Siempre hay una incertidumbre, ¿no? Pero el que vive sin amar la incertidumbre, pues tiene un problema. Pues todo el mundo estamos en incertidumbre constante, ¿no? Ya, es así Correcto. el mundo. Pero esa incertidumbre en el mundo financiero, bajo tus conceptos, puede reducirse. Me Claro, encantó el fondo, le voy a poner como fondo de paz. En vez de fondo de emergencia, fondo de paz. Me va a dar fondo paz. de tranquilidad, exacto, Fondo de estoy tranquilidad. en paz, exacto. Perfecto. Entonces eso, para el novato, para el que nunca ha invertido en nada, pues es fundamental el sentirse así. Entonces la idea es que gente como tú nos asesore y nos quite ese miedo, ¿no? Esa versión Eh, al riesgo, claro, claro, yo claro, misma te puedo platicar, les puedo platicar que yo misma cuando adquirí mi primer fondo de inversión, como a los 2 años, empezó a haber minusvalías y me empecé a asustar porque yo dije, ay, menos 16%, no. No, o sea, sí me asusté, pero entonces hablé con una amiga que es también mi coach y ella me dijo, tranquila. Así pasa y se va a recuperar. Y entonces empecé a informarme más y al año siguiente el rendimiento fue de 30 y tantos. Entonces ok. ya dije, bueno, está bonito, está bonito. Eh, esto que dicen de que los fondos de inversión del gobierno, si estoy diciendo una estupidez, pues espero identificarme con varias personas allá afuera. El CETE, Ah, sí, cuando sí, te sí. dicen, es que te va a dar punto más que el CETE o 2 puntos del CETE. ¿Qué es el CETE? ¿Qué son los CETES? Los CETES son instrumentos que genera el gobierno. Son Ajá, eh, fácilmente, coloquialmente, es que tú le prestas dinero al gobierno y el gobierno te devuelve cierto rendimiento cuando te presta, cuando te devuelve el dinero que tú le prestaste. Tú dices, ¿sabes qué gobierno te va a prestar 10,000 pesos? Vamos a pensarlo, 10,000 pesos en un año. Y entonces se lo pones al gobierno y el gobierno cuando ya te va a pagar te dice, oye, muchas gracias por prestarme dinero y te voy a dar un rendimiento de tanto. Estuve revisando los CETES hace unos días
y el CETES del diario está en 6.86, algo así. Pero la verdad es que es muy seguro. Sí sabes que es poquito, pero está seguro. O sea, ahí sí es dinero que va a estar Si alguien, completamente si blindado, alguien tiene 100,000 pesos y lo mete en el CETE, después de 28 días le van a dar el 6% el 6% de los 100,000. de los 100.000, Y ahí exacto. lo puede dejar y se reinvierte. Y se va a reinvertir y se va, o sea, exacto, va a entrar en este tema muy bonito que es el interés compuesto, ¿no? Eso no funciona si lo sacas, ¿verdad? Si al No. principio sacas tu interés, no funciona. No, si sacas tu rendimiento no funciona, pero la idea es que justo la gente aprenda que entre más, que hay una regla también muy bonita, es que entre más tiempo dejes tu dinero, más posibilidades de que se duplique existen. Entonces, la idea es que tú, cuando vas a comprar un fondo o cualquier cosa, hasta un CETES, te des cuenta que tienes que dejar el dinero a plazos muy largos. Por eso te recomiendan que empieces a invertir cuando eres muy jovencito, cuando estás en tus veintes. Y la verdad es que hay instrumentos bien bonitos que puedes empezar con poco dinero, pero y que los dejes ahí. Y hay unos garantizados, casi todos los seguros son garantizados porque el rendimiento es chiquito, pero pues están bonitos. Yo tengo una cliente que me dijo, yo quiero empezar un fondo para lo que sea, ¿no? Para mi retiro. Y ella no podía empezar con más de 1,000 pesos, ella empezó con 800 y cacho. Y, o sea, tiene un seguro de vida que está pequeñito, pues porque ya no tiene más allá de ella, ¿no? Pero si le pasa algo, pues tiene un seguro y le mete literalmente 890 pesos mensuales, 850. Me encanta porque cada vez me habla para decirme ya me toca pagar y entonces ya yo le mando su recibo y ella va y lo paga y en la aseguradora va teniendo su dinero y lo tiene garantizado. Está padre. Está padrísimo. Entonces, a los que tenemos miedo, y si tenemos ahí un dinerito, lo más seguro y sin riesgo es los CETES. Después hay planes en aseguradoras que es un poquito más de riesgo, pero Pero están garantizados, regulados. exacto, están garantizados. Y hay otros que son fondos de inversión que están dentro de las aseguradoras que yo son los que altamente recomiendo, porque puedes o no tener un seguro de vida, pero ahí sabes que vas dándole seguimiento y está regulado, que eso es muy importante. En el taller justamente hago un ejercicio donde les explico de las banderas rojas, ¿no? De las red flags, de que te garantizo el 10% mensual, con 2,000 pesos de inversión, Ok, ok, ¿no? ok. O sea, ajá, que empieza a sonar como Exacto, increíble. acá, ¿no? Ve mis redes sociales, traigo un Ferrari y viajé a Dubái y vivo Así. en Anchorage, no sé, pero la verdad es que eso sí, sí, por todas las banderas rojas te das cuenta que eso es tranza, perdón por decirlo en estas palabras, pero sí, ¿no? Ok. Lo ideal es que te hable porque hay opciones para tener paz emocional cuando tú no tienes deudas y cuando tu dinero empieza a trabajar por ti y tú trabajas para cumplir la satisfacción personal de tener un labor para la sociedad sin la presión de tengo que producir esto porque si no me lleva a la tostada. Este tipo de instrumentos te da una paz emocional y paz financiera que van Sí. juntas. Sí, exacto, te va a dar, exacto, porque Perfecto. sabes que tienes una red que si algo pasa, tienes esta red donde tienes dinero guardado, por ejemplo, en CETES. Y luego estás haciendo, que yo le digo como de cuenta gotas, porque vas guardando mensualmente una cantidad. Y entonces con el tiempo se va a hacer una cantidad mucho más grande y que cuando lleguen a nuestra edad, pues estén tranquilos, ¿no? Pero además algo importante, en medio de Venga. este camino de que estoy jovencito y voy a tener 50, 60, 70 años, si tú llegas a tener alguna meta intermedia, puedes en ese mismo instrumento trabajarla para meterle adicional en ese mismo y sacar para algo o para una emergencia. Que eso está padrísimo porque tienes un respiro que sabes que lo tienes ahí. Idealmente no es que saques, pero también sabes que si algo sucede, tú tienes tu fondo acá y tienes otro fondo acá que es una red de seguridad.
¿Te parece bien si regalamos un entrenamiento financiero y yo regalo una sesión de coaching Me a las encanta la personas idea. que nos pongan un mensajito ahí Sí, en las sí, sí, sí. observaciones y en los Sí, comentarios? sí, 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 podemos regalar eso. Y además porque en el entrenamiento financiero que estoy dando, que estoy de la mano contigo, pues abordamos el tema de las emociones. Y no solamente eso, que eso es lo bonito, porque si tus emociones no están bien, pues tus finanzas no están bien. Y si tus finanzas no están bien, pues tus emociones tampoco van a estar bien. Es algo que va de la mano. Pero en esto que estamos haciendo ahora entre Capital y Emociones, Ricardo y yo les quiero platicar que yo doy el entrenamiento, abordo cuestiones de emociones y luego hablas con Ricardo o antes con Ricardo y entonces profundizas en las emociones. Y entonces puedes hacer un trabajo muy padre, un trabajo muy integral, donde estés bien de tus emociones y estés bien de tus finanzas. Y no solamente de tus emociones en las finanzas, sino de tus emociones de tu vida en general, ¿no? Que eso lo hacemos con Ricardo. Entonces, búsquenos y con mucho gusto les regalamos el entrenamiento y una sesión contigo, donde no solamente hablen también de las finanzas, sino también como de la vida en general, ¿no? Para que se acomoden, pues. Perfecto. Entonces, si alguien tiene un dinerito por ahí, póngalo a trabajar, porque va Al a obtener dinero se paz le cuida y se le hace financiera. crecer siempre. Venga, obtienes paz financiera y paz emocional, que siempre van juntas. Adiós.